Bueno, sí, cuando me pidieron hacer una presentación sobre, em, digamos, algún aprendizaje que me llevé del paso que tuve, fueron en realidad casi 6 años en el ministerio, en diferentes posiciones, dentro del viceministerio de Economía, de director de política fiscal, director general de política macroeconómica y descentralización fiscal, y luego finalmente viceministro de Economía. Y en todo ese proceso, esos casi 6 años, yo me llevé un aprendizaje que me pareció muy importante, muchos en realidad, pero uno que me pareció fundamental, que tiene que ver mucho con la economía política, ¿no? Es detrás de la economía, eh, y cómo la institucionalidad fiscal puede ayudar también a corregir algunas fricciones que genera y que ha estudiado la economía política, ¿no? Entonces, yo siempre lo comento de esta forma, ¿no? Yo algo que aprendí en mi paso por el MEF fue la capacidad y la rigurosidad técnica, digamos, y cuantitativa, ¿no? Teórica y cuantitativa del funcionario del MEF. Eso está, se da por garantizado, ¿no? Esa es una condición necesaria, fundamental, ¿no? Para poder tener un paso un paso exitoso, digamos, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es fundamental. Sin embargo, algo que no nos dicen a los que estamos por entrar al ministerio es que también es importante ir conociendo al menos la teoría de lo que es la economía política, ¿no? Porque finalmente vamos a entrar a un ministerio, vamos a trabajar políticas públicas, hay todo un trabajo nuevamente muy técnico, que requiere de nuestro mayor esfuerzo en lo teórico y en lo cuantitativo, pero también hay una interacción con diferentes entidades públicas que tienen preferencias y una función de maximización quizás algo diferente a la que nosotros podemos tener, o entidades políticas, ¿no? Que también tienen algunos, no necesariamente tienen incentivos, objetivos alineados a los que nosotros tenemos, ¿no? Y eso es importante considerarlo al momento que uno pisa una institución como el MEF, ¿no? Yo lo fui aprendiendo en el camino, ¿no? Pero me pareció importante, considerando el auditorio, es un auditorio estudiantil, importante compartir este aprendizaje que yo me llevé, y es en función de eso que he preparado esta pequeña presentación. Eh, Siempre hay un término que se usa mucho en los pasillos del Ministerio de Economía y Finanzas, y el exministro Waldo Mendoza lo ha mencionado varias veces, ¿no? Y dice algo así como, salvo el crecimiento económico, todo es ilusión, ¿no? Y es muy importante, por supuesto, el crecimiento económico, creo que es el canal más potente para cambiar la vida de las personas, ¿no? Y mejorar el bienestar de la sociedad. Sin embargo, detrás de este crecimiento económico hay lo que llamamos instituciones, ¿no? Y las instituciones, como dice esta cita de Douglas North, del Premio Nobel de Economía, las instituciones son finalmente esta estructura de incentivos que tiene una sociedad, ¿no? Es casi como las reglas que hay, ¿no? Para alinear incentivos dentro de una sociedad. Y justamente las instituciones políticas y económicas son finalmente las que subyacen, ¿no? Son determinantes fundamentales para esto que decimos que es el crecimiento económico, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de economía política, como les decía, y de las instituciones, para corregir justamente las fricciones que la economía política identifica, ¿no? La presentación va a estar estructurada básicamente en 3 secciones, una muy corta de definiciones, no los quiero aburrir mucho con esto, eh, eh, después una segunda parte de la economía política, ya de la política fiscal, ¿no? Con algunos aspectos teóricos y algo de evidencia empírica que ya se ha ido recogiendo en papers y en algunos estudios, y después ya entrar un poco más a la economía política de la política fiscal en el Perú. Okay. Economía política, bueno, ¿qué es y qué estudia? ¿No? Es un concepto que en realidad viene desde muy atrás, ¿no? Los padres de la economía, Adam Smith, Ricardo, y
muy vinculado en su momento a temas de cómo definir el valor del trabajo o cómo priorizar los medios de producción, ¿no? Se hablaba mucho de eso en esa época, ¿no? Pero viene desde esa época el concepto y esta rama de la economía, ¿no? Para tener una idea muy clara de cuán amplio puede ser también el alcance, ¿no? Viniendo desde atrás con tantos años, también ha ido recogiendo muchos conceptos en el camino y la rama ha ido creciendo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo mostrarles quizás que este es una área que es muy amplia, ¿no? Y miré en el Journal of Economic, de Literatura Económica, ¿no? Clasifica la economía política en tres grandes subáreas, ¿no? La primera que tiene que ver básicamente con el tema de políticas públicas y el papel del gobierno y las relaciones le llaman las relaciones de clase y poder, es decir, diferentes actores, ¿no? Políticos, económicos, y cómo pulsean, digamos, en sus diferentes niveles de poder para acceder a asignación de recursos, por ejemplo, ¿no? Para cada tipo de sistema económico, ¿no? Y puede ser asignación de recursos, uno pensaría rápidamente recursos presupuestales, pero también puede ser de otro tipo, ¿no? Puede ser también cambios regulatorios que no conllevan ninguna contraprestación financiera, ¿no? Pero sí algunos cambios en los marcos normativos, de algunos sectores específicos, ¿no? Esa pugna que se puede dar entre diferentes grupos de poder, sindicatos con gremios empresariales, por ejemplo, o entre sectores del gobierno, el MTC contra defensa, porque MTC quiere más recursos para carreteras, ¿no? En lugar de estar gastando en armamento, ¿no? Ese tipo de pugnas se estudian mucho en economía política. Una segunda subárea, digamos, que se ha especializado mucho en la economía política en los últimos años es la economía política internacional, ¿no? Y que trabaja mucho el tema de los impactos económicos de las relaciones internacionales. Ha habido un importante incremento de estudios en los últimos años primero a raíz del multilateralismo, pero después también a raíz de todas esta nueva ola, digamos, de proteccionismo que se ha ido dando en los últimos años y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ha ido generando muchos estudios también desde el punto de vista de la economía política, ¿no? Entender un poco cuál es el proceso de toma de decisiones detrás en su momento, el presidente Trump en Estados Unidos y el presidente de China, por ejemplo, ¿no? Una tercera subárea que ya viene de algún tiempo más atrás, también se modela mucho los procesos políticos, ¿no? Cómo se dan las votaciones, cómo se trata de modelar las preferencias, digamos, de los votantes, ¿no? ¿Qué determinan esas preferencias, ¿no? ¿Por qué gana un tipo de perfil de candidato? ¿No? Ahora que se habla mucho de esta vuelta al populismo y a candidatos mucho más extremos, ¿no? Digamos, esta subárea ha ido ganando mucha relevancia, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, claro, en carne propia, nuestros hermanos de Chile lo están viviendo también, pero también en el primer mundo ha habido mucho de una confrontación, ¿no? Entre posiciones radicales, ¿no? Y eso hoy se está estudiando mucho también en la economía política, ¿no? ¿Por qué los votantes se están yendo hacia esos extremos y qué está generando la debilidad del centro, digamos, ¿no? De las posiciones más moderadas, ¿no? Eso finalmente tiene un impacto sobre la economía y entonces la economía política tiene ahí un rol muy importante para estudiar estos procesos, ¿no? La economía política además se deriva de toda la teoría de la elección pública, y ahí como les pongo en la nota a pie de página, es una teoría, ustedes la conocen, que está microfundamentada, ¿no? Y que trata de modelar las decisiones de los votantes, de los políticos, de los formuladores de política también, ¿no? A partir de su interés propio, ¿no? Porque antes, digamos, la visión neoclásica decía casi planificador benevolente, ¿no? O el formulador de política va a buscar maximizar una función de bienestar social, ¿no?
y la economía una función de bienestar social, ¿no? Y la economía política dijo, no, la verdad que suena muy bien eso, pero no es así, ¿no? Muchas veces el burócrata, como puesto acá, pero el formulador de política o el congresista tiene otra función, objetivo en la cabeza. Lamentablemente, para bien o para mal, pero es así, ¿no? Y entonces la teoría de la elección pública nos ayuda mucho a entender estos procesos, ¿no? La teoría de juegos, por supuesto, también es un instrumento muy usado en los estudios de economía política, sobre todo en los temas de negociación, ¿no? Negociación para tratados comerciales o negociación para aprobar una ley de presupuesto o una ley en general cualquiera, ¿no? Hay muchos estudios aplicados a este tipo de casos, ¿no? También hay estudios empíricos, muchísimos en los últimos años, ¿no? Que hay, como les digo, hay varios casos, ¿no? Influencia de las votaciones en la elección de políticas económicas, la independencia de los bancos centrales. Hubo una época en los 80s, 90s, en que estuvo muy de moda, digamos, estos estudios de economía política, ¿no? La economía política detrás de la independencia de los bancos centrales, porque era importante tener bancos centrales independientes, ¿no? Desde una mirada de la economía política. Ya sabemos ya, desde una mirada de la teoría monetaria, ¿no? Los beneficios que eso trae, pero también había una mirada de economía política, ¿no? Los ciclos, los vínculos que hay entre los ciclos económicos y los ciclos políticos también, ¿no? También es algo que se estudia mucho en economía política, y también la política de los déficits fiscales, el sesgo al déficit, y de esto vamos a hablar un poco más en detalle en las siguientes láminas, ¿no? La visión moderna, ¿no? Ahora está muy vinculada al estudio y al análisis, la interacción que hay entre, como les decía, el proceso de toma de decisiones político, ¿no? La teoría económica y el diseño de políticas públicas, ¿no? Y esto es fundamental. Seguramente muchos de ustedes van a trabajar, ojalá así sea, en el Ministerio de Economía y Finanzas, seguramente, y es fundamental entender esto, ¿no? La teoría económica la vamos a traer de la universidad, ¿no? La rigurosidad, la robustez teórica y cuantitativa la vamos a traer. El diseño de políticas públicas también, ¿no? Hay gente que tiene una orientación mucho más clara a las políticas públicas, otros más a la academia, ¿no? Pero esa orientación también uno la va construyendo también en el día a día, en un ministerio, por ejemplo, ¿no? Y quizás donde uno conoce menos, ¿no? Es este proceso de toma de decisiones político, ¿no? Finalmente, la política pública que sale, ¿no? Tiene mucho de economía, por supuesto, tiene mucho de política pública, sin lugar a dudas, pero tiene mucho de política, de políticos, en inglés es muy clara la definición, ¿no? Una cosa es el policy y otra son los politics, ¿no? El entorno económico tiene mucho de policy, de política pública, sí, pero tiene mucho de politics también, ¿no? De la toma de decisiones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la teoría económica, digamos, ¿no? La teoría económica nos dice, asume decisiones siempre racionales, ¿no? Agentes económicos que son racionales y que producto de esas decisiones individuales de maximizar y de alcanzar bienestar, se alcanzan también equilibrios colectivos, ¿no? Sin embargo, equilibrios colectivos, ¿no? Sin embargo, bueno, ya sabemos muy bien que esto no es así, ¿no? Hay una serie de fricciones que hacen que esto no pase, fallas de mercado, pero también algunas fricciones que la economía política resalta mucho, por el lado de las preferencias, por ejemplo, y cómo el axioma independencia de alternativas irrelevantes muchas veces no se cumple, el teorema de la imposibilidad de Arrow, son conceptos que se usan mucho en el análisis de economía política. Sesgos, ¿no? Sesgos no cognitivos, sesgos conductuales, ¿no? E incentivos no alineados, ¿no? Como les digo, muchas veces el burócrata no está pensando necesariamente en maximizar una función de bienestar social, sino una función personal,
que no tiene que ver necesariamente con el bienestar social, ¿no? Y a veces los incentivos están desalineados, ¿no? Y entonces para corregir estas fricciones es que aparecen las instituciones, ¿no? Y esa es justamente ahí donde se junta mucho el tema de la institucionalidad y la economía política, ¿no? La economía política identifica las fricciones, las trata de interpretar y entender y cuáles son los determinantes detrás, y las instituciones muchas veces tratan de corregir esas fricciones, ¿no? Y entrando al concepto de instituciones, la verdad que hay muchas definiciones en la literatura, pero todas muy parecidas entre sí, la verdad. Digamos, acá para ponernos de acuerdo entre ustedes y yo, diríamos que las instituciones son este set de reglas, ¿no? Formales o informales, es decir, que puedan estar escritas en un papel o que no están escritas en un papel, pero ya es una práctica común, ¿no? Este set de reglas que subyace, digamos, al poder político, a las agencias de gobierno, o sea, a los ministerios, por ejemplo, y también algunas organizaciones sociales y privadas, gremios, sindicatos, como les decía, ¿no? Un tema importante es, claro, como les digo, las instituciones buscan corregir las fricciones que se puedan generar, ¿no? En la toma de decisiones de estos actores económicos y políticos, sociales, pero muchas veces también malas instituciones son creadas justamente debido a estas distorsiones, estas fricciones que hay en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Casos que hoy estamos viendo, ¿no? Malas instituciones, la contrarreforma educativa que se quiere hacer, eso nace claramente, ¿no? De intereses particulares, ¿no? De un desalineamiento de incentivos, ¿no? O la distribución del canon también, ¿no? Por algunos intereses particulares en su momento, cuando se creó el algoritmo para la distribución del canon, hubo algo de eso, ¿no? No hay una explicación económica para sustentar por qué hoy el canon, minero, gasífero, el que sea, se distribuye como se distribuye, porque genera todas las inequidades horizontales que ya conocemos hoy, ¿no? Entonces, cuando no se puede explicar desde la economía misma, aparece mucho la economía política para explicar el por qué se tomó esa decisión, ¿no? Entonces, ojo, también es importante considerar que hay malas instituciones que se generan muchas veces por estas fricciones. Bueno, entrando ya a la parte final de las definiciones, entonces la economía política nos permite a los economistas, digamos, analizar y enfrentar desafíos prácticos que uno va a ver mucho si se dedica al mundo de las políticas públicas, ¿no? Como la implementación de reformas, ¿no? Uno tiene que tener muy claro que hay ganadores y perdedores, ¿no? Y entonces eso requiere de una mejora, un reperfilamiento de la propuesta técnica que uno lleva, ¿no? Muchas veces uno hace una propuesta eh, siguiendo el manual, digamos, ¿no? Y los libros de teoría, ¿no? Y no recoge este ganar y perder que va a generar el cambio en la política pública, ¿no? Es importante considerarlo y ver cómo se puede mitigar esas pérdidas que se puedan dar en el corto plazo, sobre todo, ¿no? Hay muchos ejemplos en Perú de este caso, muchas buenas normas que lamentablemente no vieron la luz por un tema de economía política. Yo, con mi experiencia personal, yo participé en el momento, creo que era el ministro Segura, me parece, trabajando en una propuesta de flexibilización del mercado laboral juvenil, ¿no? La mal llamada, creo que era ley Pulpín o algo así, ¿no? Y era una buena norma que buscaba justamente flexibilizar un poco el mercado, un segmento de mercado que era altamente informal, con muchísimo empleo inadecuado, ¿no? Pero no supimos quizás darle una leída más de economía política, ¿no? Y entender bien quiénes ganaban, quiénes perdían, o quiénes se percibían como perdedores, porque a veces también no es que pierdan, sino que hay una percepción que van a perder, pero no van a perder en la realidad. Entonces, es importante tener esa lectura. Finalmente, la norma, que era una norma positiva, se aprobó en un momento y después se tuvo que eliminar la aprobación, ¿no?
Distribución de responsabilidades y descentralización de la toma de decisiones también es un desafío práctico que uno enfrenta como formulador de políticas públicas. Muchas veces hay decisiones muy difíciles que requieren de alguna distribución de responsabilidades Ejecutivo-Congreso, ¿no? Estas a veces reformas complejas requieren de mucha transparencia y mucha discusión, ¿no? No se deben aprobar bajo mecanismos más de gabinete, decretos legislativos o decretos de urgencia, sino abrir la cancha, digamos, y generar una discusión mucho más amplia y también una toma de decisiones mucho más descentralizada, ¿no? Sesgos, ¿no? Sesgos, no sé, puede haber algunos representantes del Congreso, actores políticos que tienen un sesgo anti algún sector económico per se, ¿no? Minería o qué sé yo, no le gustan los monopolios, en fin, ¿no? Eh, Búsqueda de rentas también es importante considerar, es ver una formulación de política pública que va a ser finalmente aprobada por un cuerpo colegiado, digamos, de representantes, de actores políticos, donde algunos de ellos podrían tener algún incentivo en una búsqueda de rentas, ¿no? Y eso también hay que considerarlo dentro de la propuesta técnica, ¿no? La reforma educativa que estamos escuchando en estos días creo que es un clarísimo ejemplo de eso. Temas de agente principal también, ¿no? Todo el tema de información asimétrica que hay entre el MEF y los sectores al momento de la formulación presupuestal, los sectores que dicen, sí, yo voy a darme más recursos para gastar en esto, porque mira, el plan que viene es muy interesante y va a mejorar la educación, la salud, el servicio que sea, ¿no? El MEF no tiene toda la información al respecto, porque así es, digamos, no es el ministerio del sector mismo, ¿no? Y a veces se generan algunas fricciones ahí por el tema de información asimétrica, porque uno conoce más que, la gente conoce más que el principal, ¿no? Falta de representación política, ¿no? Y baja potencia de reformas, ¿no? Efectivamente, cuando hay una clase política muy deslegitimada, con mucho descrédito, es muy complejo empujar reformas, ¿no? Y a veces uno ambiciosamente empuja una reforma y termina con una contrarreforma, termina siendo un boomerang, ¿no? Entonces, todos estos, la economía política, digamos, nos ayuda a darle una mirada diferente también a cuestiones económicas, ¿no? No digo que sea una mirada que nos paralice y que digamos no hay que hacer nada porque hay 100.000 restricciones políticas para hacer cosas, no. Lo que sí es que hay que considerar eso dentro del diseño de la propuesta técnica y después en el proceso de aprobación, ¿no? También considerar cuál debe ser el proceso de aprobación para poder minimizar estas fricciones que se pueden ir generando, fricciones más políticas, digamos, o de economía política, ¿no? Entrando a la segunda parte, la economía política de la política fiscal, ¿no? Algunos aspectos teóricos. Algunos conceptos que vamos a ver, que seguramente ustedes han escuchado mucho en los cursos de macro 2 o política fiscal, no sé si hay un curso así, sesgo al déficit, la inconsistencia intertemporal, ¿no? Voracidad fiscal, la ilusión fiscal, la regla es que no hay reglas, ¿no? Y finalmente medidas populistas, ¿no? Son algunos conceptos que vamos a ver en las próximas clases. La teoría económica, digamos, lo que tiene que ver obviamente con la economía política, plantea tres enfoques para explicar justamente situaciones de desbalance fiscal, ¿no? Y el primero es el comportamiento oportunista del policy maker, vamos a decir, si, en caso de que tuviésemos un MEF irresponsable, digamos, ¿no? Estos modelos hablan mucho que el formulador de política busca más bien maximizar el apoyo de los votantes, ¿no? Y por lo tanto, entonces esas decisiones las decisiones del formulador están básicamente determinadas por las preferencias fiscales de los votantes, que normalmente los votantes hay una mayor demanda por gasto público, porque hay una serie, sobre todo en países como el nuestro,
una serie de brechas por cerrar, y entonces hay una necesidad porque haya una mayor presencia del Estado a través de la provisión de bienes y servicios públicos, ¿no? También y un segundo factor que determina estas decisiones son los efectos macroeconómicos de las expansiones o contracciones fiscales, ¿no? Muchas veces, en tiempos de bonanza, ¿no? El formulador de política puede dar ya por garantizado, ¿no? Un país como Perú, que todavía tiene una fortaleza fiscal, eh, menos vigorosa que hace algunos años, pero todavía hay una fortaleza fiscal, el hacedor de política puede pensar que esta fortaleza está garantizada, ¿no? No importa lo que uno haga, las decisiones que tome, la fortaleza fiscal va a estar ahí, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Eso sabemos que no, que uno puede perder rápidamente también todos sus buffers, sus fortalezas fiscales, ¿no? Un segundo tipo de modelos que plantea la teoría económica son preferencias fiscales heterogéneas. Vamos a ver diferentes actores políticos que buscan más bien tener una torta más grande, ¿no? Del gasto público, del presupuesto público, cómo se conflictúan entre ellos, y cuando vienen momentos de ajuste, ¿no? Cómo ahí más bien ya no se distribuye homogéneamente ese ajuste fiscal, ¿no? Todos tratan de huirle, digamos, al ajuste fiscal. Dicen, no, que se ajuste él, yo no puedo, ¿no? Hay mucha modelación de esa interacción que existe, ¿no? La vamos a ver en un ratito. Y tercero, las instituciones fiscales, que más bien aparecen, ¿no? Aparecen como una respuesta a estas distorsiones que muestran los dos primeros tipos de modelo, ¿no? Y son instituciones fiscales, tienen que ver, digamos, con una suerte de set de reglas, ¿no? Que intervienen tanto en la fase del diseño, del proceso de aprobación y en el proceso de la implementación en este caso estamos hablando de política fiscal, ¿no? Del presupuesto público, es como el instrumento central finalmente de la política fiscal, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de algunos elementos como el marco macrofiscal, la ley general del presupuesto público, la interacción y la negociación política que existe entre el Ejecutivo y el Congreso, por ejemplo, ¿no? Entrando al primer tipo de modelo, el comportamiento oportunista del formulador de política, ¿no? Algunos supuestos claves, ¿no? Los modelos siempre asumen que hay una ilusión fiscal sistemática por parte de los votantes, ¿no? Un periodo, digamos, de altos ingresos, y hay mucho gasto público, ¿no? Mucho gasto público, incremento de salarios, incremento de la inversión pública, mucha obra pública, carreteras, en fin, ¿no? Y eso a veces ya puede estar por encima de o sea, empezando a generar desequilibrios fiscales que tarde o temprano se tienen que corregir, ¿no? Porque empezamos ya a entrar en un problema de déficit en cuenta corriente, una crisis de balanza de pagos, empieza a distorsionar el mercado cambiario, el tipo de cambio se desalinea, esos niveles de niveles estructurales o de equilibrio, la inflación empieza a subir, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero toda esa parte de la historia, el votante la pierde, ¿no? Y simplemente se queda pensando en que es perfecto que haya este mayor gasto y necesitamos más gasto y más gasto y más gasto y más gasto, ¿no? Y se pierde y se cree que esto va a durar para toda la vida, ¿no? Y simplemente es una ilusión, ¿no? Y se le llama por eso ilusión fiscal. Información, otro supuesto importante es la información asimétrica sobre las competencias de un político, ¿no? Normalmente, a veces, pues, el votante no conoce todas las características de un político, necesariamente, ¿no? Cree conocerlo en campaña, pero después ya nos damos cuenta que no era como habíamos pensado. Entonces hay un problema de información asimétrica, y hay muchos papers, estudios como el de Rogoff y Sibert, que señalan que un candidato competente, digamos, ¿no? Está asociado con un mayor tamaño de los programas de gobierno. O sea, el votante asume que si hay esto sobre todo está muy aplicado a economías de primer mundo, pero
asume que si hay un candidato, ¿no? Con una oferta electoral muy marcada por diferentes programas estatales que van a ir cerrando brechas, cerrando infraestructura, en fin, se le ve como una persona competente y entonces tiene muchas más chances de ser votado, ¿no? Entonces, claro, si esto es así, ¿no? Y muchas veces ha pasado, en Estados Unidos es un claro ejemplo de esto, los incentivos políticos están obviamente hacia sesgo hacia el déficit, ¿no? Lo estamos viendo también ahora, esta literatura ha tomado mucha relevancia en esta coyuntura nueva, digamos, de posiciones políticas extremas, ¿no? En Chile tengo algunos amigos que ya están haciendo algunos estudios recogiendo justamente estos temas de comportamiento oportunista del policymaker, entendiendo una de las ofertas electorales de uno de los candidatos que hoy están en segunda vuelta, ¿no? Para entender justamente por qué una propuesta fiscalmente tan agresiva y tan irresponsable y que lleva hacia grandes déficits fiscales. Bueno, se explica un poco por esto que les menciono. Lo que muestran estos tipos de modelo es que finalmente el gasto público se convierte en una herramienta de reelección política. O sea, el gasto es finalmente una función de variables políticas, ¿no? Normalmente, pues uno dice el gasto es una función dependiendo de la regla fiscal, pero puede ser una regla en función de la brecha del producto, ¿no? Si la brecha del producto es negativa, pues el gasto tiene que crecer, ¿no? Y viceversa. No, en este tipo de modelos el resultado es que el gasto es una herramienta básicamente de reelección política, ¿no? Los equilibrios fiscales y ser contracíclico no están determinando las preferencias del formulador de política, ¿no? Y el otro resultado importante que se encuentra en estos modelos es la falta de transparencia presupuestal, ¿no? Como hay esta información asimétrica sobre el político, ¿no? Sobre las competencias del político, y el votante, digamos, lo mejor es que tampoco el votante conozca mucho, ¿no? Sobre cómo se formula el contenido, la composición del presupuesto, ¿no? Porque eso, y que no haya mucha discusión tampoco de la formulación del presupuesto, porque si fuese así, de repente se les alerta al votante, ¿no? De los problemas que se pueden estar incubando y de los desequilibrios que se están incubando y que en algún momento se van a tener que corregir con ajustes importantes, ¿no? Que podrían afectar obviamente la economía de los votantes, ¿no? Es mejor que no haya transparencia presupuestal, ¿no? Entonces, esto también es algo muy importante, ¿no? Y es una de las enseñanzas que nos ha dado la literatura a muchos de los que hemos pasado por las finanzas públicas, ¿no? La transparencia es fundamental. No por nada, digamos, acá en el Perú, y no es por un tema de marketing, sino la ley de responsabilidad fiscal, en su momento se llamaba ley de prudencia y transparencia fiscal, ¿no? Esta parte de la teoría económica resalta mucho eso, la necesidad de tener una transparencia fiscal muy grande para evitar este tipo de distorsiones que muestran estos modelos, ¿no? Algunos estudios acá, el de Alt y Lassen del 2005, que mostraban justamente cómo una menor transparencia presupuestal, hay un índice ahí que construye, me parece que es el Banco Mundial, cómo están asociadas con acumulación con mayores déficits fiscales y por lo tanto con una mayor acumulación de la deuda pública, ¿no? Y también esta variable de tener un Ministerio de Economía y Finanzas fuerte, ¿no? También, ¿no? A una mayor debilidad acá es MOF, porque es Ministry of Finance, pero una mayor debilidad del MEF lleva normalmente a mayores desequilibrios fiscales, ¿no? Es algo que suena bastante lógico, ¿no? Por eso es tan importante cada vez que vemos que entra un gobierno nuevo, la primera pregunta, creo que incluso antes de preguntarse quién va a ser el premier, es quién va a ser el ministro de Economía, ¿no? Para poder tener claro si va a ser un ministerio fuerte, digamos, que va a controlar las presiones al gasto que siempre van a existir, o va a ser un ministerio blandengue
con lo cual se va a generar fuertes presiones al déficit fiscal, ¿no? Es un estudio de la OCDE donde muestra que el ciclo político, ¿no?, también determina la política fiscal, ¿no? Principalmente a través de una expansión del gasto público, se hacen algunas regresiones entre diferentes variables fiscales con años de cambio de gobierno, ¿no?, con años de elecciones, ¿no? Y lo que muestra es que en términos del balance primario, la relación es negativa, ¿no? O sea, cuando hay un cambio o hay un periodo de elecciones, ya sea generales o legislativas, dependiendo del sistema político del país, el balance primario se deteriora, ¿no? Y en el gráfico de la derecha lo que muestra es que más bien cuando se dan esos años de cambio o de elecciones, el gasto primario, todo el gasto no financiero, digamos, corriente y gasto de capital, el gasto se incrementa, ¿no? Entonces, claro, hay una lógica, el ciclo político determina un poco la política fiscal, ¿no? Buscando reelección, sobre todo, como les digo, en casos esto es en la OCDE, donde sí hay posibilidad de reelección, por ejemplo, ¿no? El segundo tipo de modelos que les comentaba, ¿no?, era el de las preferencias fiscales muy heterogéneas, los conflictos y también efectos distributivos. Acá sí se me ha ido la traducción, pero debe ser distributivos. A ver, el primer elemento importante en este tipo de modelos es que se habla mucho de un conflicto entre grupos de votantes, ¿no? Este tipo de modelos, uno de los hechos estilizados que busca modelar y formalizar es que cuando hay una alta descentralización del gasto público y de la representación política en un país, ¿no?, y que está acompañado por una alta centralización de los ingresos, es un cóctel perfecto para el desequilibrio, ¿no?, para el sesgo al déficit, ¿no? Es decir, ¿no?, si acá tuviésemos, y acá un poco que lo vemos, ¿no?, tenemos un número importante de regiones, un número muy grande de gobiernos locales, ¿no?, cada uno pujando por un poco más de la torta, por tener un poco más de la torta presupuestal, ¿no? Pocos de ellos generando los ingresos, ¿no?, porque los ingresos prácticamente se generan, o sea, la política tributaria se genera, se gestiona desde el MEF y la SUNAT, ¿no? Todos sabemos el impuesto predial que se gestiona a nivel local prácticamente es nulo en este país, ¿no? Que básicamente es el único impuesto que hay de ese tipo. Después el resto, el IGB, renta, el selectivo, son los más importantes, tienen una gestión, digamos, una recaudación centralizada, ¿no? Entonces, ahí lo que suele pasar es que cada uno de estos distritos, digamos, interioriza claramente los beneficios del gasto público y por lo tanto pujan por un mayor gasto público, una mayor participación en la torta presupuestal, pero no interiorizan o interiorizan parcialmente los costos que conlleva la generación de ingresos, ¿no? Como dicen, yo no genero los ingresos, a mí yo lo que tengo que hacer es ir al Ministerio de Economía y Finanzas, tocar la puerta y presionar, ya sea tocando la puerta o a través de mi representante, ¿no?, de mi congresista, presionar por una mayor participación en el presupuesto público, ¿no? No hay ahí una correspondencia entre el ingreso y el gasto, ¿no? Y entonces eso es como les digo, normalmente estos modelos concluyen que ahí es donde se genera fuertes sesgos al déficit fiscal, ¿no? El efecto voracidad, que lo conocemos muy bien y ha sido, digamos, muy conocido en los países emergentes en el último boom de precio de materias primas, ¿no? Ahí se retomó mucho estudios de este tipo, ¿no? Estudios empíricos de este tipo. Lo que dicen es un poco lo que conocemos, ¿no? En un boom económico, un boom de materias primas, hay una presión política muy fuerte por un mayor gasto público, ¿no? Diferentes grupos de interés presionan porque hay un mayor gasto público,
los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ven todos los días, ¿no? Las noticias que sale, la recaudación récord del impuesto a la renta, ¿no? Entonces dicen, oye, hay plata, ¿no? Yo necesito, y todos necesitan, ¿no? Porque todos, en todos hay grandes brechas por cerrar, ¿no? Entonces hay un mayor gasto público, no alineado con los ingresos estructurales, digamos, porque muchas veces estos ingresos son básicamente de carácter temporal, ¿no? Totalmente por cómo se comporta el ciclo económico, ¿no? Y entonces, claro, como esto es dinámico y cíclico, sabemos que en algún momento se va a terminar. Y en ese momento nos quedamos con un nivel de gasto muy alto, porque además la obra que arrancó hace 3 años, pues hay que culminarla, ¿no? Entonces ese gasto tiene que continuar, y después que culminó la obra, viene el gasto de mantenimiento, el gasto de equipamiento, y el gasto se queda alto, o muchas veces se utiliza ese ingreso extraordinario que reciben los países en gasto corriente, ¿no? Que por definición es un gasto rígido, rígido a la baja, digamos, ¿no? Difícil de ajustar, ¿no? Entonces se genera ahí claramente un sesgo al déficit fiscal, una prociclicidad también muy grande, el gasto público se vuelve procíclico, ¿no? La economía crece, la economía está un poco sobrecalentada y sobre eso más gasto público, ¿no? Y sabemos que eso genera distorsiones en precios relativos fundamentales y también desequilibrios en balances macro importantes, ¿no? Y lo peor es que genera la volatilidad macro que caracteriza a muchas de las economías emergentes, ¿no? Y un tercer modelo, un tipo de modelo de estos de preferencias fiscales heterogéneas, es esto que les comentaba de los conflictos distributivos en periodos de ajuste fiscal, ¿no? Ya cuando pasó la fiesta, digamos, hay incentivos muy claros de diferentes grupos de interés, diferentes sectores, a rechazar asumir el costo del ajuste fiscal, ¿no? Oye, no, yo no puedo, no me puedes a mí pedir que ajuste mi presupuesto, ¿no? Porque es rígido, porque ya tengo una serie de compromisos asumidos en el pasado y no puedo, ¿no? Eh, y así todos los sectores, obviamente, ¿no? Y entonces se pospone el ajuste fiscal, ¿no? Se pospone el ajuste fiscal y esto lleva a mayores déficits fiscales y una mayor acumulación de la deuda pública, ¿no? Eso pasa mucho, sobre todo en marcos institucionales, sobre todo como los emergentes, donde quizás el ministerio Economía y Finanzas no tiene una fortaleza institucional importante o no tiene el arreglo institucional, ¿no? Que le permita exigirle a los sectores ajustar, ¿no? No es nuestro caso, gracias a Dios. Nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal, reglas fiscales, ¿no? Que justamente le ayudan, digamos, al ministro de Economía de turno a decirle a sus pares, bueno, tenemos que ajustarnos, porque si no, no cumplimos las reglas fiscales, y si no cumplimos las reglas fiscales hay un costo reputacional muy alto a nivel político y a nivel también de los mercados financieros, obviamente, ¿no? Pues si empiezan a haber un manejo fiscal desprolijo, eso se traduce en una mayor prima por riesgo y mayores costos financieros y el tipo de cambio, en fin, un poco lo que ya conocemos. Sobre este tipo de modelos, hay algunos trabajos de Ernesto Stein y otros en el 98 que encuentran lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Una mayor fragmentación política, ¿no? Medida por el número de escaños por distrito electoral, está asociada a un mayor deterioro fiscal, ¿no? En Perú, de repente, si uno pensase en macroregiones y que esas macroregiones tengan digamos, representantes, ¿no? Y entonces ya no tengamos una representación política muy atomizada, pues puede ser más fácil, digamos, tener un control fiscal, ¿no? Un control responsable del presupuesto público, ¿no? Pero lo mismo también pasa no solamente por el tema de la representación o la fragmentación, ¿cómo decirlo?, político distrital, digamos, ¿no? Sino también puede pasar por la debilidad de los partidos políticos, ¿no? Muchos
muchos partidos políticos que después son varios partidos políticos dentro de uno mismo, ¿no? Que eso lo solemos ver mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La negociación del presupuesto no se da por bancada, ¿no? Por partido político, sino se da por, no, por pequeños subgrupos dentro de una misma bancada, ¿no? El ministro de Finanzas dice, oye, pero yo ya con esta bancada X ya negociamos, ya hemos quedado en que estos recursos van a ir para esta zona, que es importante, y viene otro representante de la misma bancada y te dice, bueno, sí, pero es que él no me representa a mí, ¿no? Yo estoy de otra ala, digamos, del partido, ¿no? Por la debilidad de los partidos políticos. Eso también genera un sesgo al déficit fiscal, un sesgo a un mayor deterioro fiscal, ¿no? Esto también, un paper del 2010 también encuentra que en un panel de más de 140 países, luego de un boom existe, en países homogéneos, digamos, en su representación política, existe una acumulación de activos externos, pero más bien en los países con alta fragmentación política, más bien se genera una desacumulación de los activos externos netos, ¿no? Lo que es una forma de mostrar que hay un efecto de voracidad fiscal, ¿no? Y bueno, a estos problemas que aparecen estas herramientas que son sumamente importantes, que son las instituciones fiscales, ¿no? Y las instituciones fiscales son entendidas solamente como este set de reglas, pero también procedimientos y prácticas, ¿no? Estamos hablando siempre en términos fiscales, entonces son prácticas presupuestarias, ¿no? Reglas que nos definen cómo se debe diseñar un presupuesto público, ¿no? Pero también reglas que nos dicen cómo se aprueba, cómo hay este balance de poderes, ¿no? O este proceso más jerárquico para aprobar un presupuesto y cómo hacerle seguimiento al mismo, ¿no? Y ahí entonces, como les decía, hay reglas numéricas, ¿no? Restricciones que son las que conocemos normalmente, las reglas fiscales, restricciones permanentes a diferentes agregados fiscales, déficit fiscal, la deuda, el gasto, ¿no? Que hacen más costoso el sesgo al déficit, ¿no? Porque ya involucra, como les decía hace un momento, la credibilidad del formulador de políticos, la credibilidad del país, ¿no? Esto es de gran ayuda. Yo he sido viceministro, pero también si se lo preguntan a un ministro de Economía, les va a decir, mi gran amigo era la ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Porque muchas veces es cuando el presidente o el premier o sus colegas del gabinete necesitamos más gasto, tengo que gastar ahí, tengo que entrar a estas zonas, la gente me pide, no sé qué, y a veces no se puede. En lugar de uno exponerse y decir, no, no quiero, es, presidente, estamos a tope con la regla de gasto, ¿no? O con la regla de déficit. Entonces, el presidente, claro, que no es el ministro de Finanzas y tiene otros incentivos, obviamente, políticos, dice, bueno, pero a mí qué me importa la regla del déficit, ¿no? No, sí le importa, sí le debería importar, porque si no la cumplimos, empezamos a afectar la credibilidad del país, eso significa mayores costos financieros, un mayor pago en servicio de deuda, tendríamos que recortar un gasto que va a transporte o salud, ¿no? Para pagar la deuda. Y desde un punto de vista político, finalmente eso también va a afectar su credibilidad política frente al Congreso, por ejemplo, ¿no? El Congreso puede tomar esto como un caballito de batalla para afectar la aprobación del presidente de turno, ¿no? Entonces es muy importante el tema de las reglas numéricas. Pero tan importante como las numéricas son las procedimentales también, ¿no? O sea, es el procedimiento, cómo se aprueba, ¿no? El presupuesto público. Y acá en la literatura hay dos tipos de reglas procedimentales, ¿no? Las colegiadas y las jerárquicas, ¿no? Las primeras, digamos, permiten una alta representación de diversos intereses en el presupuesto, ¿no? Y están normalmente asociadas con una fuerte presión de gasto, ¿no? Y es como
se hacía el presupuesto antes de los 90, digamos, 80, 70, ¿no? Donde no habían topes, ¿no? No habían topes. El presupuesto se hacía, como dice acá, bottom up, ¿no? O sea, de abajo hacia arriba. Uno iba recogiendo un poco las demandas, ¿no? Y entonces iba sumando y iban saliendo ahí iba saliendo el monto final del presupuesto, ¿no? Ciertamente el Ministerio de Economía y Finanzas trataba pues de aguantar, ¿no? Pero muchas veces en esta pugna política, donde no habían reglas numéricas ni nada, pues ganaba obviamente la presión por más gasto, y eso nos llevaba a la historia fiscal que conocemos muy bien, ¿no? Del Perú de antes de la reforma de los 90, digamos, ¿no? Entonces, eso pasaba mucho, ¿no? Que este tipo de reglas procedimentales colegiadas, ¿cuál es el beneficio que traen? Que supuestamente gozan de mucha credibilidad, porque como recogen, digamos, los intereses de diferentes grupos, ¿no? Tiene mucha credibilidad social, política, digamos, ¿no? Pero con un costo en el lado fiscal muy grande, ¿no? Y las segundas reglas procedimentales, las jerárquicas, ¿no? Más bien limitan la discrecionalidad de los legisladores, de los representantes, para modificar el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces acá es como un poco se maneja acá. La formulación del presupuesto se centraliza en el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas define los topes agregados, luego parte de una negociación, esos topes se asignan entre sectores, pero sin quebrantar el tope agregado, ¿no? Que eso viene del marco macroeconómico, ahorita lo vamos a ver, pero digamos, hay una centralización de la toma de decisiones en el Ministerio de Finanzas, ¿no? Entonces eso limita mucho la discrecionalidad de otros agentes que son parte de esta discusión presupuestal, el Congreso u otros sectores del propio gobierno, ¿no? Esto genera obviamente que hay una menor presión de gasto, es el MEF finalmente quien controla esto, pero está el tema de la transparencia, está el tema de la credibilidad, ¿no? Acá uno podría decir, ¿no? Yendo al extremo pero ese presupuesto público, ¿qué credibilidad tiene si se ha hecho, digamos, se ha definido ese monto en cuatro paredes, entre el Ministerio, cuatro paredes del Ministerio de Economía y Finanzas, y al ministro nadie lo ha elegido solo el presidente, ¿no? Él no está ahí por votos del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué credibilidad tiene esta formulación presupuestal, ¿no? Entonces, también en la teoría económica hay mucha modelación al respecto. Dice que para tratar de mitigar esa crítica de la credibilidad, estas reglas jerárquicas procedimentales deben contar con mucha transparencia, ¿no? Es muy importante ser muy transparente sobre la composición del presupuesto, sobre por qué los topes presupuestales son los que son, ¿no? Esto establece que haya una interacción muy fluida con el Congreso, ¿no? En donde el ministro va muchas veces al Congreso de la República a sustentar el presupuesto público, va el viceministro de Economía a presentar por qué los ingresos del presupuesto son los que son, ¿no? ¿Por qué el financiamiento es el que es? ¿Por qué no puede ser más? ¿No? Después va el viceministro de Hacienda y también sustenta por qué han hecho la asignación que han hecho, ¿no? ¿Qué brechas se están cerrando? ¿Por qué han priorizado eso? ¿No? Hoy en el ministerio ya hace mucho tiempo hay un área de calidad del gasto público, ¿no? Que trata de ir midiendo un poco el impacto de las intervenciones que se van haciendo en diferentes sectores. Entonces, digamos, hay una discusión muy amplia, muy transparente, con diferentes actores, ¿no? Y eso es lo que busca, esa transparencia no es gratis, no es porque al ministro le guste ir al Congreso y conversar, no. Hay un componente teórico detrás. La literatura económica dice que necesitamos transparencia cuando tiene reglas jerárquicas como son las que tiene Perú, que ahorita lo vamos a ver. Y un elemento que va a ser fundamental para la transparencia
es el Consejo Fiscal, que es una institución que se creó hace 2016, ya hace algunos años. Se me ha ido ahorita creo que fue 2013, si mal no recuerdo. Ahora lo vamos a ver más adelante, ya tiene algunos años, pero también va en esa línea de la transparencia, ¿no? Y va justamente a mitigar esta crítica de la credibilidad. Esto rápidamente, muchos estudios ya en estos últimos años sobre reglas numéricas que normalmente están asociadas con mejores resultados fiscales, ya sea medidos en términos del cambio en la deuda, ¿no? O lo que es el déficit fiscal, ¿no? Alesina, que probablemente es uno de los autores, lamentablemente falleció hace poco, pero que ha escrito más sobre economía política e instituciones fiscales, ¿no? También encuentra que a través de un índice de instituciones presupuestarias, esto creo que lo construyeron con el Banco Mundial, que la mejora, digamos, mejores instituciones presupuestarias, o sea, mejores reglas, digamos, presupuestarias, van asociadas también a mejores resultados fiscales. En el caso de Perú, ¿no? Muchos de estos elementos que he comentado, como ya se los he ido deslizando, se dan en Perú, ¿no? En el modelo, en el arreglo institucional que tiene Perú. Vamos rápidamente a entender primero qué actores hay en todo este juego de la economía política, de la política fiscal en Perú, ¿no? Y qué instituciones hay justamente para alinear un poco los incentivos que pueden tener estos diferentes actores, ¿no? Por el lado del Poder Ejecutivo, el primer presidente de la República, sabemos que tenemos un régimen presidencialista, ¿no? Que claramente se ha debilitado en los últimos años, el tener 4 o 5 presidentes en los últimos 5 años, no es una señal de un régimen presidencialista, pero hoy, al menos en el papel, tal como está redactada la Constitución, es un régimen presidencialista, ¿no? Ciertamente con muy baja representación política, pero hoy lo es. El presidente hoy, o sea, tiene un poder muy grande, no es otro tipo de sistemas políticos, donde es una figura decorativa y quizás el primer ministro no cumple ya un rol de jefe de gobierno. No, acá el presidente tiene potestades y competencias muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Por un lado, son además poderes que están contemplados en la Constitución, además, ¿no? Y tiene poderes legislativos y no legislativos, digamos, ¿no? En cuanto a los legislativos, tiene la capacidad de vetar las leyes aprobadas por el Congreso, aunque siempre, claro, hay un escenario de aprobación congresal por insistencia, ¿no? Pero siempre puede ser complejo, siempre para el Congreso hay un costo reputacional importante cada vez que se aprueban cosas por insistencia, ¿no? También el presidente lo que puede hacer es promulgar decretos de urgencia, es decir, normas con rango de ley que no requieren pasar por el Congreso, ¿no? Salvo en algunos temas específicos. Uno no puede hacer cambios a impuestos, por ejemplo, vía decretos de urgencia, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, y estos decretos de urgencia normalmente están establecidos, ¿no? Reservados para ciertas circunstancias debidamente sustentadas, ¿no? Cuando hay crisis, alguna emergencia nacional, un desastre natural, ¿no? Se tiene que sustentar muy bien para darle espacio a la elaboración, a la aprobación de un decreto de urgencia. También el presidente lo que puede hacer es solicitar delegación de facultades, ¿no? Como lo que hemos visto en estas últimas semanas. Puede pedir delegación de facultades. Se la pueden rechazar, por supuesto, pero puede solicitar delegación de facultades. Y otros poderes, digamos, no legislativos, tienen que ver tienen la capacidad de nombrar al gabinete, a las cabezas de los sectores de gobierno y definir finalmente con el gabinete también las prioridades del gobierno, ¿no? Esto no es menor, ¿no? O sea, el Congreso ahí tiene poco margen de acción en eso, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos estos poderes amplios que tiene, constitucionales, también tiene algunas restricciones económicas y de corte más institucional que son importantes considerar. En el lado económico, la apertura misma, ¿no? Financiera y comercial del país
es una restricción para cualquier gobernante para hacer locuras, ¿no? Es una economía la que tenemos, es una economía pequeña y abierta al mundo, y entonces rápidamente cuando se toman malas decisiones, las variables, los precios relativos claves de la economía se empiezan a mover, ¿no? El tipo de cambio empieza a subir rápidamente, genera mucha incertidumbre, hay salida de capitales muy fuerte, las primas de riesgo suben. Eso no pasaba, por ejemplo, en el Perú de los 80s o 70s, ¿no? Donde la economía era básicamente, simplificando esto, pero era una economía casi de autarquía, ¿no? Muy, muy cerrada, con mucha presencia estatal en el sistema económico, ¿no? No había mucha presencia de inversión privada, por ejemplo. Eso no pasa hoy, ¿no? Entonces, rápidamente, cuando se toman malas decisiones, los tipos de cambio, las primas de riesgo suben, la incertidumbre sube, las expectativas empresariales se deterioran y las decisiones de inversión se posponen, ¿no? Y eso empieza a afectar la generación de empleo y la economía familiar, finalmente, ¿no? Entonces, esa es una restricción para cualquier gobernante, una restricción económica, digamos. Por el lado institucional, varias cosas consideradas en la Constitución. El BCR no financia el Tesoro Público, ¿no? No se puede, ¿no? O sea, si tienes, es decir, tienes algún límite a tu irresponsabilidad fiscal, ¿no? En algún momento, si ya eres muy irresponsable fiscalmente hablando, el mercado de deuda pública se te cierra, ya nadie te financia. Antes, ¿no? En los 80s, bueno, si eso pasaba, y que la verdad que no pasaba mucho, porque Perú no es que estaba en los mercados de deuda, sino que el principal financista, digamos, del Tesoro era el Banco Central, ¿no? La famosa maquinita, digamos, ¿no? Segundo, el rol subsidiario del Estado también, ¿no? El Estado, el tamaño del Estado está bastante acotado por este precepto constitucional, ¿no? Eso también, de alguna manera, limita mucho la toma de decisiones del presidente. Ya no está a nivel constitucional, pero también está a nivel de ley, pero ley regular, es las reglas fiscales, ¿no? Y el proceso de rendición de cuentas que hay para el Congreso, ¿no? Que también eso se contempla en una ley, en la ley de transparencia, de responsabilidad y transparencia fiscal. Y el Consejo Fiscal también es un elemento nuevo que también puede generar un costo reputacional al gobierno, al presidente, en caso tomase decisiones no muy adecuadas, ¿no? Otro actor fundamental de este proceso presupuestal, digamos, es el MEF, ¿no? Su objetivo, bueno, tiene muchos, honestamente, pero hablando siempre de tema fiscal, es garantizar básicamente la sostenibilidad de las finanzas públicas, ¿no? Tiene un compromiso férreo con el cumplimiento de las reglas fiscales y los compromisos del marco macroeconómico. Se le mide, digamos, a un ministro en función de esto, ¿no? De si cumple las reglas fiscales, si las finanzas públicas están siendo sostenibles, si los compromisos del marco macroeconómico se están cumpliendo, ¿no? Esos son un poco los términos de referencia bajo el cual el mercado, digamos, mide a un ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Obviamente el MEF tiene una preferencia por establecer reglas jerárquicas, como les comentaba hace un momento, que centralizan todo el proceso de diseño presupuestal, permiten establecer topes presupuestales, ¿no? Y la transparencia genera, digamos, el MEF promueve mucha transparencia fiscal, justamente para ganar esa credibilidad que no necesariamente tienen las reglas jerárquicas, ¿no? Un poco lo que les decía hace unos minutos. El resto de sectores, me refiero a MTC, Minedu, MINS, en fin, todos ellos, tienen un objetivo que es maximizar la asignación presupuestal, ¿no? Sujeto a los límites presupuestarios que impone el MEF, ¿no? Pero en un pedazo más grande de la torta, obviamente, ¿no? Cuentan con mayor información que el MEF, ¿no? Esto es un poquito lo que les decía hace un momento, de la información asimétrica, ¿no? Que se puede dar y los problemas de principal agente que se pueden generar ahí, ¿no? Y esta asimetría de información le permite negociar, ¿no? Con el MEF, primero con el MEF, ¿no? Pero muchas veces, yo lo he visto directamente,
cuando la negociación no es fructífera para el sector, la negociación con el MEF, me refiero, no es fructífera, bueno, entra otra negociación ya con el Congreso cuando el presupuesto está debatiéndose en el Congreso. En el Congreso, como vamos a ver más adelante, no se pueden modificar los topes presupuestales, pero sí se puede modificar sí se puede modificar la composición del presupuesto, ¿no? Y ahí hay una negociación, hay un espacio para una negociación entre sectores y el Congreso. Bueno, el otro jugador clave es el Congreso mismo, ¿no? Que ya conocemos acá, una sola Cámara, 130 representantes, normalmente una muy baja representatividad, ¿no? Altísima fragmentación partidaria, no hay reelección, ¿no? Todo esto es un cóctel perfecto para incentivos de muy corto plazo, ¿no? Incentivos políticos, básicamente, no pensando mucho en promover una agenda de desarrollo y promoción de la competitividad o la productividad de la economía, ¿no? Y el presupuesto, digamos, es una herramienta para eso, ¿no? Pero muchas veces los incentivos acá están algo desalineados, ¿no? Como les decía, puede modificar la composición del presupuesto público, pero no los límites. Un dato muy importante es que, y poca gente lo sabe, es que nunca ha pasado, pero si en caso no hubiese una aprobación de la ley de presupuesto hasta una fecha, no, es el 30 de noviembre, se aprueba la versión enviada por el Ejecutivo, acá, Ejecutiva, me he equivocado. Eso, cuando uno se lo comentaba a gente del Fondo Monetario, del Banco Mundial, contándoles un poco cómo era la economía política, el proceso presupuestal, no lo podían creer, ¿no? Decían, eso no existe en ningún lado. Normalmente ahí hay como un shutdown, como un cierre, ¿no? Si no se ponen de acuerdo, no hay presupuesto. Un poco lo que alguna vez han visto seguro en Estados Unidos, ¿no? Cuando salen estas noticias que se cierra la administración pública porque no hay presupuesto aprobado, ¿no? Entonces, se tienen que poner de acuerdo sí o sí los poderes del Estado, sí o sí, ¿no? Eso no pasa acá en Perú. La Constitución de 1993 te dice, bueno, si no me apruebas la ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre, queda la versión que yo te envié el 30 de agosto. Chao, muchas gracias, ¿no? Es duro ese, pero para un ministro de Economía es un gran alivio, ¿no? Obviamente, este candado constitucional. Y lo otro es que no tienen iniciativa de gasto, ¿no? El Congreso no tiene iniciativa de gasto, que es una práctica que suele pasar mucho en economías modernas, ¿no? Ahora, el diseño del presupuesto, Magister, sí. disculpe, por favor, tiene 5 minutos. Ok, voy avanzando más rápido. El diseño del presupuesto se hace en dos etapas acá en Perú. El primero es el marco macroeconómico, donde se establecen los límites presupuestales, esto lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, en función a las proyecciones macro y sujeto al cumplimiento de las reglas fiscales. Ese marco luego se presenta en el Consejo de Ministros y es aprobado por el Consejo y por el presidente. Ese marco macroeconómico define los topes, ¿no? Los topes agregados de gasto corriente, de gasto de capital, de endeudamiento, de los ingresos, obviamente, ¿no? Y luego, con esos topes, el MEF se reúne con los sectores para ya definir la asignación presupuestal individual, ¿no? ¿Cuánto le va a tocar a MTC, a MINSA, a Minedu, al gobierno regional de Arequipa, al de Ayacucho, en fin? Es así, se va haciendo en dos etapas, y ahí es donde ustedes pueden ver claramente que hay una regla jerárquica, ¿no? Todo gira, el pívot acá, en términos futbolísticos, el 6, ¿no? El que reparte pelota es el MEF, ¿no? Entonces, por eso que les decía mucho que esta es una regla jerárquica, la que tenemos acá en Perú. Ya cuando la aprobación del presupuesto, una vez que ya se definieron los topes y ya está diseñado la ley de presupuesto, se envía al Congreso el 30 de agosto, el Congreso cuenta con 90 días hasta el 30 de noviembre para proponer cambios. La verdad que la asimetría de información y capacidad técnica entre el MEF y el Congreso hace que los cambios sean muy focalizados, muy acotados, ¿no? Nunca he visto yo cambios de 180 grados, digamos, entre la propuesta que envía el MEF y la que termina siendo aprobada por el Congreso en noviembre, ¿no? Son cambios muy acotados, a veces algunos con muchos problemas, pero normalmente
el MEF conoce mucho más el detalle del presupuesto público, mucho más que el Congreso, y además tiene gente muy capacitada en formulación presupuestal, ¿no? Los sectores y el Congreso pueden tener una negociación política por mayor asignación presupuestal, eso puede pasar, que el ministro de MTC se vaya y converse con el Congreso, y diga necesito más plata, ¿no? Y vamos a ir en estos proyectos que son importantes para estas zonas, que además es una zona en la que hay muchos representantes en la comisión de presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces eso suele pasar, ¿no? En la fase ya de ejecución, ¿no? Es una fase ampliamente dominada, obviamente, por el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que ejecuta, ¿no? el presupuesto, pero además las reasignaciones presupuestales, ¿no? Se pueden dar vía decreto supremo, eso no pasa por el Congreso, ¿no? Y ampliaciones presupuestales también se pueden dar vía ley, que sí pasarían por el Congreso, pero también se pueden pasar vía decretos de urgencia, ¿no? Sin pasar por el Congreso. Entonces ahí el Ejecutivo, la verdad que tiene amplios grados de libertad para gestionar, digamos, el presupuesto público durante el año, ¿no? Las modificaciones al presupuesto, hay muchos estudios, esto para el caso de Perú, ¿no? Donde muestra que las modificaciones suelen ser muy significativas, ¿no? Hay muchos recursos que se van incorporando en el año al presupuesto, ¿no? Y eso le resta un poco de predictibilidad y credibilidad a lo que se aprobó, ¿no? Se aprueba una cosa, un presupuesto en 100, después en el año se van incorporando saldos de balance, recursos que van apareciendo, y el presupuesto ya mutó a otra cosa, ¿no? Entonces el proceso de discusión presupuestal un poco que pierde credibilidad. Es una crítica muy fuerte que le hacen a Perú instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Y una variable fundamental que subyace, digamos, a todo este proceso presupuestal es el marco macrofiscal, ¿no? Perú cuenta con un marco macrofiscal ya hace muchos años, desde 1999, un marco macrofiscal totalmente alineado a estándares internacionales. Y por marco macrofiscal no tiene que entender que no solo nos referimos a las reglas fiscales, ¿no? Sino a todo este combo, digamos, reglas fiscales más herramientas contracíclicas, ¿no? Herramientas contracíclicas me refiero a las reglas macrofiscales son restricciones permanentes, como les he dicho, ¿no? Aplicadas a algún agregado fiscal, al gasto, a la deuda, en fin. Pero obviamente sabemos que la economía es dinámica, es cíclica, ¿no? Y puede cambiar. Y en situaciones no previstas, las reglas pueden dejar de ser acordes a la respuesta de política fiscal, ¿no? En una fuerte recesión, una crisis internacional, y la regla fiscal te dice no puedes gastar más de 3%, no sé, lo que sea, ¿no? Pero tú necesitas gastar mucho más porque necesitas implementar una política contracíclica. Bueno, el marco macrofiscal te da esa cláusula de excepción, se le llama, ¿no? Una cláusula de escape, ¿no? Con algunos requerimientos, ¿no? Decir, oye, puedes usar la cláusula de escape, pero, ojo, tienes que regresar luego a las reglas previamente definidas, ¿no? Y también, como una herramienta contracíclica, te plantea la posibilidad de crear un fondo de estabilización fiscal, es decir, en el cual vas acumulando recursos en este fondo, ¿no? Que es como un guardar pan para mayo, y cuando llega mayo, puedes usar esos recursos, ¿no? Para atender una crisis, etc., ¿no? Entonces, las reglas fiscales vienen acompañadas de estas herramientas contracíclicas. Otro componente de este combo, este pack que les digo, es obviamente el marco macroeconómico multianual. Es un documento de planificación macrofiscal sumamente importante que se ha ido, digamos, sofisticando en el tiempo, ¿no? Generando una serie de elementos adicionales, como pueden ver en la gráfica de acá, y también tiene herramientas de seguimiento y control, ¿no? Una declaración de cumplimiento que debe presentarse, creo que en cada abril o mayo de cada año, en el cual el MEF debe decir, ¿cumplí o no cumplí las reglas? ¿Cumplí o no cumplí las metas macrofiscales que me puse en el marco macroeconómico del año pasado, ¿no? Y esa declaración de cumplimiento se envía a la Comisión de Presupuesto, el Congreso la revisa, podría llamar al ministro de Economía a que sustente por qué se cumplió o no se cumplió las reglas fiscales, ¿no? Y además hay informes trimestrales
el Ministerio debe ir publicando para dar una idea de cómo va avanzando la política fiscal y la situación macrofiscal, ¿no? En el 2013, acá está el dato, se creó como una herramienta justamente de seguimiento y control el Consejo Fiscal, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poco de qué trata esto del Consejo Fiscal. Bueno, esto lo pasó muy rápido, creo que lo conocemos, pero el marco macrofiscal ha sido muy, muy robusto, ha tenido una serie de logros en términos de estabilidad macroeconómica, reducción de deuda, acumulación de ahorros financieros, el haber alcanzado el grado de inversión, y que se nos ratifique la calificación crediticia, si bien en los últimos años hemos perdido algo de esto, todavía sigue siendo un marco macrofiscal bastante robusto, como pueden ver acá, por ejemplo, la deuda pública cómo ha ido bajando, o la calificación crediticia cómo fue mejorando, y hoy estamos en una zona de grado de inversión, con algunas revisiones a la baja últimamente, pero todavía en zona, estamos todavía en el mundial, digamos, de la responsabilidad fiscal. Y finalmente, ya con esto acabo, el Consejo Fiscal, que ha sido el último elemento que se le sumó al marco macrofiscal, ¿no? Es una práctica fiscal, una de las best practices, digamos, en el mundo, muy importante, y que Perú la adoptó ya hace algunos años, en el año 2013. El Consejo Fiscal es una institución fiscal, es un tercero independiente, digamos, encargado de evaluar el desempeño de la política fiscal del gobierno en función a ciertos objetivos, ¿no? La sostenibilidad, la estabilidad macro de corto plazo, eso depende de cada uno de los países, ¿no? Hoy deben haber, yo creo que ya un poco más de 40 instituciones fiscales independientes en el mundo. No es una práctica muy, muy desarrollada, pero en el primer mundo sí creo que casi todos los países tienen, en países emergentes un poco menos, en la región tiene, bueno, Perú, tiene Chile, tiene Colombia, México me parece que está en un proceso de tener un consejo, ¿no? Pero después no mucho más. Características relevantes de los consejos fiscales, no auditan, ¿no? Esto no es la Contraloría, ¿no? Simplemente hacen un análisis macro ex ante, digamos, ¿no? Antes de que se publique la ley de presupuesto o el marco macrofiscal, ellos dicen, he revisado este documento, me parece que está bien por este lado y está mal por este lado, las proyecciones son muy optimistas, en fin. Contribuyen en la elaboración de proyecciones macroeconómicas sin sesgos, porque justamente el Consejo te va a revisar un poco las proyecciones que utilizas y va a decir, están siendo muy optimistas, han inflado los ingresos y por lo tanto el gasto, esto no va a ser así, esto podría llevar a un desequilibrio fiscal importante, cuidado, ¿no? Y entonces para evitar todo ese ruido reputacional, el MEF es conservador en la proyección de los ingresos, en la proyección de macroeconómicas en general, ¿no? Complementan y facilitan el cumplimiento de reglas fiscales, nuevamente por el tema reputacional, porque ellos van a decir, sí, se cumplió, no se cumplió, ¿no? Y en algunos casos también, algunos países nórdicos contribuyen en el diseño de políticas fiscales, o sea, ya se vuelve también una suerte de consejo consultivo para el ministro de Finanzas, ¿no? En América Latina no hay esa figura. Magíster, Sí. Magíster, disculpe, ya concluyó su tiempo. Ah, Es bueno, que ok. Ya, lo dejo no, acá nada más. El Consejo Fiscal peruano, que fue creado en el 2013 y es una entidad autónoma. Y estas son un poco las características. Contribuye con el análisis técnico de la política fiscal, ¿no? Y estos son un poco los documentos a partir de los cuales el Consejo se comunica con la población. Y hasta ahí llegó. Gracias.